Hola, buen día a todos. Confírmeme por el chat, por favor, si se escucha. Buen día, se escucha. Bien, perfecto, Sí, sí, muchas sí. gracias. ¿Pueden observar bien la pantalla? ¿Se ve la presentación? Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecerles la asistencia a esta capacitación. Mi nombre es Tancia Escandón, soy la directora técnica del Departamento de Inmunizaciones. Este, esta capacitación además de formar parte del compromiso de gestión de nuestro departamento, es con el objetivo de poder actualizar un poco los conceptos con respecto al manejo del sistema informático de vacunas. También uno de los motivos que nos llevó a elegir esta temática es que se han presentado varios errores. Es una realidad que a pesar de ser un programa con el que se maneja diariamente y hay conceptos que ya son un poco automáticos, hay errores, hay dudas. Siempre estamos en constante actualización. Entonces, nada, aprovechar esta instancia para que sea un intercambio, poder esclarecer algunas dudas y que los conceptos queden unificados. Esta capacitación la va a impartir la subjefa del Departamento de Inmunizaciones, Daniela Zorrón, que ya les paso con ella. Y bueno, nada, espero que les sirva la capacitación y podamos esclarecer todas sus dudas. Buenos días, mi nombre es Daniela Zorrón, pertenezco al Departamento de Inmunizaciones. En la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre criterios para una optimización del registro de vacunas en SIV y vamos a hablar también un poco de lo que es notificación de SAVI. Bueno, un poco para ponerlas en contextos y objetivos de la presentación, es que hemos visto que en el trabajo diario hay errores frecuentes que se repiten y vemos pertinente establecer criterios y darles herramientas para evitar estos errores que vemos que se repitan mucho, sobre todo en personas extranjeras. Primero que nada, vamos a hablar de las condiciones para que el certificado de vacunación tenga validez. Según la ordenanza 224/2019 del Ministerio de Salud Pública, para que un certificado de vacunación tenga validez, tiene que tener el sello PAI, el sello de la institución del vacunatorio y la firma del vacunador. Esto es fundamental para que el certificado pueda tener validez. Además, también es fundamental que se corrobore que la fecha de vencimiento que aparece en la parte de arriba sea correcta y que en el caso de extranjeros el nombre y el número de documento sea correcto. Sobre todo queremos recalcar la importancia de los requisitos para que el certificado de vacunación tenga validez, ya que muchas veces trae muchos inconvenientes a las personas si no cumplen con estos requisitos, ya que son rechazados en las instituciones, sobre todo las personas extranjeras tienen que volver a sacar citas para los trámites de residencia. O sea, estos errores traen muchas consecuencias para los usuarios. Por eso creemos importante recalcar los criterios para que tenga validez el certificado de vacunación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las correcciones en el sistema informático SIV. Primero que nada, queremos decirles que los errores en SIV se clasifican en dos grupos. Primero tenemos lo que son correcciones de historial vacunal, que se refiere a todos los que son errores en el historial de vacuna, ya sea por fechas de administración, fechas de vencimiento, número de dosis. Y después está el otro grupo de errores, que son los que implican una corrección o actualización de los datos de identificación de la persona. Primero que nada, le vamos a hablar de lo que son las correcciones en el registro vacunal, que son todas las correcciones del historial de vacunas. Para este tipo de correcciones hay dos modalidades que seguramente ya las conocen, que la primera es cuando el error es realizado por el usuario y lo detecta en el mismo día que se realizó el error, lo pueden realizar ustedes mediante el sistema informático en la parte de administración, y cuando el error se detecta posterior a la fecha de registro del acto, lo deben enviar el Departamento de Inmunizaciones, o sea, nosotros, allí le dejamos el mail,
o en algún caso puede ser que lo realice el CP. Lo que le solicitamos para, para estas solicitudes es que el asunto del mail diga corrección de registro, ya que recibimos muchos mails al día y necesitamos agrupar la solicitud. Y lo que queremos contarles un poco, que a veces pasa cuando nos mandan el mail, nosotros en el sistema informático, en la parte donde hacemos las correcciones, no vemos el certificado tal cual lo ven ustedes. Por lo tanto, es muy importante que nos indiquen cuál es la vacuna que necesita la corrección y cuál es la corrección a realizar, ya que si ustedes no nos indican esta información, trae demoras a la respuesta. Ahora vamos a hablar de todo lo que sería errores de datos de identificación. Y los errores o actualización de datos de identificación se dividen en tres grupos. El primer grupo sería lo que es actualización de datos de DNIC. Luego tenemos las situaciones que se dan cuando hay que unificar actos vacunales. Y después tenemos todo lo que son errores en personas extranjeras, en el ingreso de personas extranjeras. Y dentro de este tipo de errores se divide en los que son son errores de nombre, apellido o género. Y el otro grupo que hay es cuando hay un error en el país, el tipo de documento o el número. A continuación les voy a detallar cada uno de las correcciones o actualizaciones que hay que realizar. Primero que nada, vamos a hablar de las actualizaciones de datos de DNIC. Como seguramente ya saben, las modificaciones que se realizan en DNIC, o sea, en los datos de identificación de la Dirección Nacional de Identificación, no se actualizan automáticamente con SIB. Por eso cuando ocurre un cambio en la cédula y lo detectamos, necesitamos solicitar la actualización, ya que esto no es automático. Para estas solicitudes se deben de enviar a mesa de ayuda, el asunto del correo debe ser refresh y lo que no es necesario que envíen la copia de la cédula, ya que es una actualización dentro del sistema, que no sea automática. Luego tenemos lo que es unificación de registros de vacunas. Estos casos se dan cuando un usuario tiene más de un documento, sobre todo pasa en los extranjeros que ingresan al país con un documento extranjero y posteriormente sacan la cédula. En estos casos hay que unificar esos registros para evitar que haya registros dobles o ausencia de registros. O sea, la persona con su cédula uruguaya tiene que tener todos los actos vacunales registrados. Para esto hay dos modalidades también. Primero que nada, decirles que SIB, si no se busca, si no se llama por el buscador la cédula uruguaya, no sabe de la existencia de ese número. Por lo tanto, si cuando se presenta un usuario extranjero y nos indica que tiene cédula uruguaya, que la tramitó recientemente, no debemos buscarlo por el número de cédula, debemos buscarlo por el documento extranjero. Lo llamamos y ahí podemos, mediante el menú documentos, adicionar la cédula uruguaya. Esto únicamente se da si nunca fue llamada la cédula uruguaya en el buscador de SIB. Y eso lo podemos resolver en el puesto de vacunación, se lo podemos entregar en el momento. La otra situación que se da es cuando el usuario ya fue buscado en SIB con ese número de cédula uruguaya, no va a habilitar que se adicione este documento. Para esto debemos solicitar a mesa de ayuda que se realice la unificación y la tienen que realizar ellos. También queremos aclarar que es importante que cuando se hace una unificación de registros no se elimina ningún registro, se unifican los dos. Ahora vamos a hablar de lo que son errores en ingreso de una nueva persona. Esto pasa en el caso de los extranjeros cuando vienen con un pasaporte o un documento extranjero. Y primero que nada vamos a comenzar detallando los pasos del proceso de ingreso de una nueva persona a SIV, ya que muchas veces los errores se originan en esta parte. Cuando llegue el usuario y no tiene un registro en SIV, no va a traer datos y nos va a presentar la pantalla de ingreso de una nueva persona. En esta pantalla vamos a colocar todos los datos tal cual indica el documento. Luego vamos a dirigirnos al menú documentos y vamos a adicionar, en el cual se va a presentar la siguiente pantalla. Y vamos a unificar un poco los criterios de los datos, que cómo debemos completar esta pantalla. Además, queremos recalcarle que esta pantalla, tal cual sea escrita, va a ser como se va a ver en el certificado de vacunas. En donde es país, vamos a poner país de procedencia. En el tipo de documento vamos a indicar exactamente el documento que tenemos, un pasaporte, un documento de identidad. En la parte de número de documento vamos a escribir el número de documento. Pero este número de documento no puede tener ni puntos, ni guiones, ni espacios. Si tiene letras, le escribimos con mayúscula tal cual, sin ningún espacio.
y donde dice nombre en documento, es el nombre de identificación de la persona. Luego que completamos esta pantalla, vamos a los menús de dirección y contacto y vamos a completarlos y vamos a recalcar también que para que la persona quede guardada en SIB, tienen que presionar el botón siguiente y seguir a la pantalla de registro de vacunas. Si ustedes no apretan siguiente, no va a quedar guardada la persona. Y ahora queremos darle algunos ejemplos de errores operativos que se dan sobre todo en la pantalla que les indiqué de información de documento, que es, en nombre de documento, como les indiqué, tiene que ir el nombre de la persona tal cual figura en el documento. Muchas veces pasa que este campo se confunde cómo se debe completar y a veces se completa con el número de documento o el tipo de documento y genera errores. Yo aquí les puse una imagen de un error frecuente que a veces ocurre, que ponen mal completan mal el nombre del campo en el documento, ese campo. Otro de los errores frecuentes que figuran es en el campo de número de documento. Como les indiqué antes, no puede llevar ni puntos, ni guiones, ni espacio, pero a veces ocurre que el SIB sí permite que se guarde la persona con estos errores, pero genera una falla en el sistema y luego mediante el buscador no se va a volver a encontrar esta persona. O sea, sí va a dejar que ustedes la guarden, pero en buscador por número de documento nunca se va a encontrar y genera fallas en el sistema. Hay que hacer correcciones si ocurre esto. Por eso queremos aclarar que es muy importante que va sin puntos, guiones ni espacios el número de documento. Ahora, como les había indicado antes, los errores en ingreso de nuevas personas se dividen en dos grupos. El primer grupo es de error en nombre, apellido o género. Este tipo de errores se derivan a mesa de ayuda con copia del documento extranjero y lo pueden corregir ellos. Luego tenemos el grupo de error en número de documento, tipo de documento o país. Este tipo de errores es mucho más complejo que el anterior, ya que no se puede eliminar el registro y no es un error que tenga corrección. Hay que enmendar la situación. Y para enmendarla tenemos que seguir a varios pasos. Primero que nada, cuando se detecta que hay un error en el número, tipo o país en el documento, hay que adicionar mediante el menú documentos el documento correcto. Luego, el vacunador debe quedarse con una copia del historial de vacunas, ya que hay que eliminar todo lo que es actos incorrectos, registros incorrectos, y luego lo va a ingresar manualmente cuando le indiquemos. Luego deben de enviar al Departamento de Inmunizaciones mediante un asunto de adicionar documento extranjero que se eliminen los registros con número de documento incorrecto. Luego nosotros vamos a derivar a mesa de ayuda para que se elimine totalmente el usuario y quede solamente los datos correctos. Esto ocurre porque en sí está conectado con varias bases de datos y no se pueden eliminar automáticamente los usuarios. Tenemos que enmendarle el error. Luego que una vez esté enmendado el error, se va a notificar al vacunador que puede ingresar nuevamente en los registros vacunales con el número correcto. Y lo que queríamos contarle que en esta situación que lleva un tiempo, pueden imprimirle un certificado provisorio a la persona para solucionarla en el momento. Eso lo van a realizar buscando a la persona con el número de documento correcto que ustedes adicionaron en el paso 1. Allí van a poder imprimirlo y entregárselo. Pero tengan presente que hay que corregirlo. No puede quedar así porque genera errores en el sistema. La persona va a tener consecuencias en un futuro porque no se van a encontrar los datos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es notificación de SAVI. Primero que nada queremos marcarles un poco la definición de SAVI, que ya la conocen, pero igual vamos a marcarla. El SAVI es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Es cualquier situación de salud desfavorable y no intencional que ocurre luego de la administración de una vacuna. Aunque se presente después de la vacunación, no implica necesariamente que esté relacionado con la vacuna, pero son eventos que hay que analizar. Bueno,
queremos también marcarles un poco la importancia de un sistema de información sobre la seguridad en vacunas, o sea, sobre el reporte de SAVIS, que es detectar posibles efectos adversos tras la vacunación, monitorear la seguridad de vacunas en tiempo real, permitir respuestas rápidas y efectivas, mantener la confianza en los programas de vacunación y proteger la salud pública. Y que queremos contarle un poco sobre lo que es la notificación de SAVI. Yo no sé si todos han realizado una notificación de SAVI. Esto se hace a través de la página del Ministerio de Salud Pública. La notificación la puede realizar un profesional de la salud como tanto un usuario que haya sido vacunado. La notificación se hace online mediante trámites.gov.uy o en farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública. Y queremos aclarar también que lo que es error programático también debe ser notificado como SAVI, ya que puede afectar la seguridad del proceso de vacunación. Acá le mencionamos un poco cómo es en la unidad de farmacovigilancia, que es quien se encarga de la investigación y análisis detallado de los posibles SAVIs. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que es la notificación de SAVI. Cuando ustedes ingresan a notificar un ESAVI, hay un formulario que deben completar que es bastante amplio, por eso queremos contarles un poco cómo es. La notificación tiene varias secciones. La primera es el ingreso, o sea, ustedes tienen que aceptar las condiciones de completar el formulario. Luego deben describir lo que pasó en el ESAVI, o sea, relatar lo que ocurrió. Luego deben describir lo que es las reacciones o síntomas que ocurrieron y la fecha de inicio de estos síntomas. Luego deben de poner los datos de la vacuna. Hay una sección que es información adicional que no es obligatoria. Luego deben completar los datos del usuario, dejar un contacto que tiene que ser un teléfono o un mail y luego les va a dar un resumen de todo lo que ustedes informaron. Bueno, y hasta acá llegó lo que es la presentación. No sé si tienen dudas, si quieren aportar algo. ¿Cómo lo subí todo? ¿Esto? ¿Cierro? Ay, Están con... bueno. También tenemos conectadas a compañeras de mesa de ayuda. Si quieren tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, les escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? No te digo, dudas no tenemos, nos quedó todo claro. Eh, Estamos todo el tiempo acá. Falta Miguel que está en su casa, está conectada como Patricia, él, que es la analista del sistema, y bueno, digo, nos conectamos para que si tenían alguna duda también y presentarnos, porque siempre nos conectamos por mail, nada más nos comunicamos por mail, no nos conocen. Así que nada más, dudas no tenemos. Bien. ¿Quieren realizar algún comentario? No sé ustedes. No, Bien. no. Quedó claro. Bien, perfecto. Tiene que hacer la solicitud de usuario al débito. Bien. A las compañeras de Comef lo que nos escriben en el chat, o sea, para lo que es usuarios, tienen que mandarnos la solicitud al Departamento de Inmunizaciones. Allí nos comunicamos con el puesto de vacunación y hacemos la solicitud. ¿Puedo decir algo, Daniela? Sí, sí. Las solicitudes de usuario las tiene que hacer el referente y en la planilla correspondiente y tiene que estar asociado a un vacunatorio. No damos, porque desde el Ministerio desde acá el Ministerio de la ministra se decidió
no dar usuarios para consulta el historial vacunal por un tema de confidencialidad de los datos. Los prestadores tienen para entrar a consultar el historial vacunal de los usuarios desde la historia clínica. O sea, si no lo tienen a esa funcionalidad, la tiene que desarrollar, pero no se da usuario para consultar el historial vacunal, porque tenemos muchos casos que nos han pedido, consultamos ya y desde el ministerio se decidió que no se da usuario para consultar historial vacunal, porque si no, como que los datos andan por todos lados y no, la confidencialidad, hay que proteger los datos de los usuarios, ¿no? El usuario puede ir a cualquier vacunatorio y pedir una impresión de su historial vacunal. Bien, gracias por la aclaración porque es una consulta que viene seguido. Sí. A ver, no sé, si me está conectado. Bueno, muchas gracias a todas. Si no hay más consultas o comentarios, damos por finalizada la presentación. Más arriba alguien preguntaba lo de los extranjeros, A ver. quedó abajo de esa. Claudia Fernández. Qué muy rápido. Extranjero, Pero no quedó muy claro y es muy rápido. Que quedó claro que te diga bien. Claudia, te estoy leyendo en el chat. ¿Qué parte de los extranjeros querés que repitamos? No sé. Bueno, voy a tratar de explicar un poco más de lo que es errores de ingreso a nueva persona. Yo primero que nada detallé los pasos a seguir cuando se ingresa una persona de cero. En esta parte quisimos recalcar donde vemos varios errores en los certificados de vacunas, que son en los campos de número de documento y nombre de documento. Después les marcamos que para que la persona quede guardada en el SIB tienen que darle siguiente luego de completar los menús de documento, dirección y contacto. Luego le pusimos ejemplos de errores en los campos de nombre de documento. También mencionamos qué ocurre cuando se completa mal el campo número de documento. Después les contamos cómo se clasifican lo que son los errores en los documentos extranjeros, que son los errores de nombre, apellido o género. Estos errores se envían a mesa de ayuda con copia del documento. Después tenemos los que son errores en número de documento, tipo de documento o país de documento. Este tipo de errores es mucho más complejo, por lo tanto hay que cumplir varios pasos para poder darle solución a esta situación. El primer paso es que se adicione el documento correcto en el menú documentos en adición. Luego el vacunador tiene que quedarse con un historial de vacunas, ya que van a tener que ser ingresadas nuevamente con el número correcto de identificación. Luego que tienen el historial de vacunas, tienen que enviar un mail al Departamento de Inmunizaciones, o sea, a nosotros, para que podamos eliminar los registros incorrectos. Y luego lo vamos a derivar a mesa de ayuda y cuando esté toda la situación resuelta, lo vamos a notificar al vacunador para que haga el registro nuevamente. Y después le mencionamos que tienen la opción como para darle en el momento una solución a la persona, es imprimirle un certificado provisorio. Para obtener el certificado provisorio con los datos correctos de identificación, tienen que buscar a la persona con el número correcto de documento que ustedes adicionaron en el paso 1 de los pasos que hay que seguir.
Y era eso lo que hablé de extranjeros. Ah, bien. Bueno, acá me consultan sobre la opción de vitalicio en el certificado de vacunas. No es una opción disponible en el certificado. Nosotros lo que hacemos es colocarle una fecha de vencimiento muy extendida, o sea, cuando la persona cumple 120 años. Y luego los de los códigos de vacunación del interior que fueron sacados, en realidad no fueron sacados, fue una depuración de códigos que estaban inhabilitados. Si alguien usaba estos códigos, estaba usando códigos que no era correcto, o sea que le solicitamos a todas estas personas que nos escriban y nos detallen la situación y vemos para darle solución y ver cuál es el código correcto con el que deben ingresar. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Yo sí puedo, les quería decir algo Sí, a sí. los compañeros. Lo que nosotros recibimos todas las solicitudes de ustedes por correo, pero nosotros trabajamos varios sistemas, no solo vacunas. Tenemos muchísimos sistemas y puede ser que capaz que o sea, en el día quedan todos los correos respondidos, eh, a no ser que, porque nosotros somos como el primer nivel de atención, les damos respuesta, creamos usuarios, pero a veces cuando el error nos excede, tenemos que derivarlo o al analista o a infraestructura. Entonces, a veces puede demorar un poco más la respuesta por ese caso. O cuando el pedido es muy grande, que tiene, no sé, muchos como los vacunatorios para deshabilitar, y eso que lo vamos haciendo de a poco porque lo vamos intercalando en Ujú. las otras tareas que tenemos. Porque, como les digo, atendemos un montón de sistemas y somos 4. Entonces, a veces puede demorar un poco, pero en el día se resuelve. Y cuando nos comunican que está caído el sistema, digo, enseguida nosotros avisamos a infraestructura porque no somos nosotras, tenemos que elevar el error. Cuando está caído no somos nosotras que lo resolvemos, solo comunicamos y tenemos que esperar que lo resuelvan. Eso nomás quería agregar. Bien, muchas gracias. Em, nos escribe en el chat Yo sobre quería los... hacer una pregunta. Sí, ¿te escucha? En realidad, lo que quería preguntar era si se podía cambiar cuando nosotros damos la DPAT, que tiene el vencimiento de la DPT, tenemos que mandar un mail para que ese vencimiento se cambie y quede el vencimiento de la DPAT. Si el sistema podría haber alguna posibilidad de que lo sustituya. Por ejemplo, un Bien, niño de 5 años tiene el vencimiento a los 11. Viene, se da de PAT, pero hay que mandar un mail para que ese vencimiento quede corregido. bien, Claudia. Al momento no tenemos una solución para ese caso. Tienen que seguir enviándonos el mail, ya que requiere un cambio en el sistema que al momento no se puede dar y al momento no tenemos otra solución que sea enviarnos el mail y nosotros cambiamos esa fecha de vencimiento. Bien, pero para proponerlo como sugerencia, porque si no, la persona siempre se va con el carné corregido a mano. Tiene que volver a venir para que cuando se haga la corrección, o sea, el usuario tiene que ir 2 veces para que le quede el carné correctamente hecho. Sí, sí, te Y otra, entiendo. y otra de las cosas que nos pasa mucho es, o sea, los que no tenemos posibilidades de corrección, es que ahora están viniendo muchos carnés eh, que tienen que le tenemos que agregar, porque vienen con el carné verde, por ejemplo, de antes, se tiene que agregar al sistema y todo lo que agregamos queda con dosis anteriores, o sea, las fechas anteriores quedan con dosis más altas de las que ya tienen el sistema.
que eso también es engorroso porque hay que mandarlo también uno por uno a que la encargada, por ejemplo, lo corrija o inmunizaciones lo corrija y tampoco le solucionamos al usuario en ese momento. Sí, no, en el caso de dosis desordenadas, o sea, esos casos sí necesitan que se derive, no se pueden solucionar en el momento, o sea, nosotros lo tenemos presente, que es una necesidad que hay, pero al momento se tiene que seguir derivando. Ah, pero en ese caso nosotros ingresamos todo o podemos mandar una copia del carnet y que a medida que lo van, porque si no es como, yo veo que se hace doble o triple el trabajo. Nosotros ingresamos, después tenemos que mandar el mail, eh, inmunizaciones, por ejemplo, tiene que hacer la corrección y después volver a nosotros para que nosotros llamemos a la persona y le entreguemos el carnet correctamente. Podemos mandar el carnet o una copia, como se hacía antes, en el mail y que inmunizaciones ingrese correctamente las cosas. No, en realidad No sé si lo que en quiero los registros preguntar. tienen que ser en el puesto de vacunación donde se presenta la persona. No lo podemos realizar nosotros, porque tiene que quedar con el código del puesto de vacunación a donde se dirigió, porque es la persona que está viendo el Bien, certificado de vacunas. Es bien, la vacunadora a cargo de ese registro. O perfecto. O sea, sea que en estos nosotros casos, ingresamos todo, aunque queden mal las dosis, y después de lo que hacemos es mandar a corregir las dosis, el exactamente, sí, número de sí, dosis. sí, sí, sí. Lo correcto es eso. Ustedes realizan el registro y luego nosotros le corregimos el orden del número de dosis. Perfecto. Perdón que interrumpa. Claudia, entendemos lo que nos estás planteando, pero hay otra cosa que hay que entender, que además de lo que explicaba Daniela, que está a cargo del puesto y está a cargo de la vacunadora, el registro de vacunas, además de ser un derecho de los usuarios, todo este registro nos sirve a nosotros como para tener estadísticas en cada puesto. Si queda de parte nuestra, quedan todos los números que fue realizado en nuestro puesto, que no es así. Fue realizado Perfecto, en un centro y todo eso estadísticamente cuenta para nosotros, para perfecto. poder llevar un control. No, no, en Obviamente que realidad es más entendemos bien que para, es doble trabajo, ni decirlo. Imagínate a nosotros todas las solicitudes que nos llegan diario, pero ese procedimiento a seguir a día de hoy. perfecto. No, no, en realidad era más para poder solucionarle al usuario en el momento, porque a veces el usuario tiene que volver a venir porque no le aceptan el carnet corregido, por ejemplo, que fue una de las cosas que se habló al principio. Sí. Otra de las cosas que pasa también es que no todos los puestos de vacunación entregan carnet de vacuna. La persona a veces viene a vacunarse y se vacunó en otro lado y no tiene carnet de vacuna. Eh, no sé por cuál es el motivo, pero no se lo entregan. ¿No le imprimen el certificado de vacunas? No le imprimen el certificado. Mira, Eso es una de las cosas que está pasando también. También en vacunatorios de la lucha y en vacunatorios de los prestadores también pasa. Que no le impriman Bueno, en esos casos lo cuando que lo nosotros detecten. les solicitamos es que nos envíen un mail detallándonos la situación para que nosotros podamos ver qué está pasando, o sea, ya sea enviándoles una supervisión o si es un puesto de nosotros, comunicarnos con el puesto y ver si no lo están imprimiendo o si es la persona que simplemente no lo llevó. Eso les solicitamos que cuando se les presente esos casos nos envíen un mail y nosotros vamos a analizar qué está pasando en cada situación. Si yo no me acuerdo. Ah, perfecto. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Dile a Claudia que te Claudia, ¿me escuchás? puso, creo que fue como la conexión o Wi-Fi o algo así. Sí. Hola, ¿ahora sí me escuchás?
Como que el internet. Ahora sí, ahora te vemos, te estoy viendo que te moves, ahora Ahora sí. sí me ves. Bien. No sé si me llegaste a escuchar la última parte que te pedí que nos envíes un mail al Departamento de Inmunizaciones para que nosotros analicemos los casos y ya sea necesario Bien, enviar una supervisión o si es un puesto de nosotros comunicarnos y ver si no lo están imprimiendo o qué está pasando. Eso les solicitamos que cuando se les presente casos así, nos envíen un mail y nosotros analizamos las situaciones. perfecto, perfecto. Sí, sí, porque no sé si también vos me escuchaste eso que yo dije, que en realidad no es, a veces los usuarios inventan o dicen muchas cosas de acuerdo a la situación que se le presenta, eso ya todos lo sabemos, los Sí, que estamos trabajando hace mucho tiempo, pero en realidad pasa mucho cuando vienen de ese lugar y y tienen más de un vacunatorio en el departamento y en realidad no traen carné de vacuna. No me pasó solo con una persona o dos, pasa con varias bien. personas, entonces, bueno, ahí como que sería el inconveniente, pero si lo puedo pasar por mail, Sí, sí, sí. está bien. Cuando se te presentan esas situaciones, nos envías un mail y nosotros analizamos la situación y si es, no es un puesto nuestro, vamos a enviar una supervisión o si es un puesto nuestro, nos vamos a comunicar con ellos. O sea, cuando les pase situaciones Perfecto. así, nos mandan un mail y nosotros analizamos las situaciones. También ahora, por eso, teniendo en cuenta de lo que habías recalcado, de que para que el certificado tuviera valor, también tiene que tener todos los sellos y las firmas y Sí, todo eso, exacto. ¿no? Una de las cosas que me quedó duda fue algo que hablaron de mesa de ayuda de la historia clínica, como que el prestador lo puede ver desde ahí, en el prestador de salud. ¿Se puede ver el carnet de vacuna desde la historia clínica de la persona o lo entendí mal a eso? No, está bien, pero tiene que tener desarrollado esa interfase, porque no todos los prestadores lo tienen desarrollado. Eso tiene que Ah, bien. preguntarle al prestador, no sé de qué prestador sos tú, pero tendrías que preguntar si... No es exactamente por mí, pero yo vivo en el interior, pero no sabía porque a veces muchos usuarios preguntan cuando van al médico, por ejemplo, cuando se van a hacer el control de salud, carnet de salud anterior, que Sí, van al prestador, ellos vienen al vacunatorio a buscar el carnet de vacuna si no lo tienen, pero algunos preguntan si cuando se van a hacer el control, el médico podría ver el certificado de vacunas en su historia clínica. sí, 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 tiene, ya te digo, se puede, pero tienen que desarrollar algo de historia, porque es desde la historia clínica nacional para acceder a las vacunas. Y Pero si no, eso lo tiene que hacer el prestador de salud, tiene que solicitar que pueda ver. no, el prestador No, buena, tiene, permiso. A ver, ahí está, Maribel Chacón, del área más técnica del sistema. Cada prestador de salud, lamentablemente eso implica un gasto que no lo tenga implementado ya, porque como dijo Mariela, hay prestadores que ya lo implementaron, tienen que hacer un desarrollo, o sea, hacer algo que técnicamente le llamaríamos un mantenimiento evolutivo, para que su Sí, historia clínica, su GIS, le permita a cada médico durante la consulta, si así lo requiere, visualizar el historial vacunal del paciente que está en ese momento atendiendo. sí. Algunos prestadores, por ejemplo, ACE lo tiene, su historia clínica se integra con la historia central, con la HCEN, y le permite al médico visualizar el historial vacunal, si así lo requiere, del paciente que está atendiendo. Bueno, por eso, por Cada prestador ejemplo, tiene que ellos lo tenían. hacerlo, pero implica un gasto, ese es el tema. Yo entiendo lo que me están diciendo, pero en realidad no es una información de que los vacunadores tenemos. O sea, yo me estoy enterando en este momento, por ejemplo, que está bueno saberlo para poder comunicarle al médico. Nosotros tenemos yo soy funcionaria de la lucha, estamos adentro de un hospital trabajando. Y a veces vienen desde la policlínica a pedirnos el carnet de vacuna porque yo creo que ni siquiera el médico sabe que puede visualizarlo en la historia clínica. ¿Eso hubo alguna información? ¿Cómo lo manejar nosotros?
para darle la respuesta fehaciente al médico o a quien maneje en la policlínica, por Lo que ejemplo. pasa es que eso es algo interno de cada prestador. Bien, pero todos los, en ACE, en todos los sistemas, ¿está eso? O sea, en cada hospital Te digo o... porque por un tema de otro tema, vi la historia de ACE y sé que lo Sí, tiene esa funcionalidad. bien, bien, Por lo menos el perfecto. pediatra, que fue la que vi, pero entiendo que es la misma GIS, Eso porque sí, la eso historia es que muy usen debe ser importante. la misma. El pediatra Eso es puede ver muy las vacunas que los niños tienen aplicadas con las fechas. perfecto. Eso es re importante que nosotros lo sepamos porque en realidad en el caso, por ejemplo, yo soy de Sarandí Grande, hay un solo vacunatorio que es el de la lucha, solo funciona de mañana y el pediatra, por ejemplo, tiene muchas policlínicas en la tarde, que sería bueno que estuvieran conocimiento de eso para poder corroborar y no tener que mandar a la persona al otro día, en el caso de solo la consulta de a ver si tiene vacunas o no, o si las tiene al día. Me parece una información bastante relevante esa que nos han dado ahora, ¿no? Claro, pero le corresponde a cada prestador, incluyendo ACE, el informarle a su personal médico las funcionalidades que tiene su GIS. No nos Bien, corresponde a nosotros como ministerio. bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, vi una consulta en el chat que hablaba sobre los registros de certificados de vacuna, ya sea el carnet verde o blanco. Sí, hay que ingresarlo. Si la persona les presenta uno de esos carnets, hay que ingresarlo al SIB porque la persona tiene derecho a tener su historial de vacunación completo. Además, su vencimiento debe depender de todas las vacunas que se haya administrado. Buen día. No, ¿puedo hacer una consulta? Sí, te escucho. Buen día, habla Dina Buen del día. vacunatorio Camedur. No, mi consulta no era esa. Era si en todos los casos, en todas las edades que nosotros les damos, ellos vienen a veces con el carnecito verde para que nosotros les completemos, o a veces vienen con el de BCG. Pero cuando en todas las edades, aparte de completarles nosotros el carné verde, nosotros le damos el historial impreso, pero a veces los usuarios nos refieren que por más que nosotros le demos la certificación, ellos quieren que les completemos en el carné verde porque en las escuelas no le aceptan la impresión, sino que el carné verde. En realidad, en todo lo que es instituciones, se pide el certificado de vacunas del SIV, que es el que está validado. O sea, el carné verde está en desuso ya hace muchos años. O sea, lo correcto es que se le entregue el certificado de vacunación de SIV. Es más, completarle el carné verde ni siquiera es recomendado. ¿Se presentan muchos casos de esos padres que te piden que completes el carné verde? Aparecen casos, y acá en el interior de Durazno sí, que a veces las maestras no les aceptan porque quieren, consideramos que por un tema de entendimiento no entienden bien cómo es los vencimientos, entonces ellos están guiados por el carnet verde y han venido a decirnos que si bien nosotros les damos la impresión del historial, después vienen para que con el carnecito verde que le completemos la información en el carnet verde porque en las escuelas no se lo aceptan. No sé si es porque en las escuelas, en sí es un error de las escuelas que como que no manejan Claro. esa información más que nuestro. Claro, es un error de las escuelas y además no es obligación llenarlo, da a confundir más todavía, e intentando ayudarlo que trae más confusiones. Y ustedes cuando detecten esas cosas nos tienen que informar, así nosotros podemos darle seguimiento y se puede informar, porque eso es algo de las escuelas. Es decir, Sí, a ANEP lo más que bien le está, lo correspondería. que está, la directriz es que el esquema de vacunación impreso que se tome es el del SIP.
el que se obtiene a partir del SIP y es el que se tiene que tener en cuenta. Además, claramente especifica los vencimientos. Ya es algo que tenemos que educar y ayudar a que las personas comprendan que ese es el documento, porque da a confundir y además hay que tener en cuenta que no todos los profesionales trabajamos igual, puede haber alguna confusión, puede haber un error, puede ser que en un momento quede registrado en uno, que sea en el verde y no sea en el SIP. Entonces, ese tipo de errores pueden ocurrir y es mejor evitarlos. Bien, y mi otra consulta era porque hablaban de los certificados que para que tengan validez tienen que tener el sello de la institución más la firma del vacunador. Pero en esos casos que a veces no se le puede modificar el vencimiento y la persona necesita sí o sí el certificado impreso, ¿se le puede tachar el vencimiento erróneo mientras se le corrige? No, ¿No? o sea, en ninguna institución van a aceptar un certificado tachado. En ese caso, nosotros lo que le recomendamos es que nos llamen directamente al departamento como casos excepcionales y nosotros le damos resolución en el momento. Pero no, en las instituciones no aceptan un certificado tachado y sobre todo si es un trámite de relaciones exteriores, de migraciones, totalmente rechazado, los mandan para atrás. Y a Tienen veces que tener vienen en cuenta. certificados que le marcan con flúor. ¿Eso tampoco tendría No, validez? No, ustedes tienen que tomar ese documento, es un documento legal. El hecho de que se le ponga un sello, que se le haga una firma, eso es para poderle dar validez. Pero es un documento legal, no se puede tachar, no se le puede pasar flúor, no se le puede hacer nada de eso. Y más porque eso dificulta luego un trámite siguiente, no se lo van a aceptar en ninguna institución. sí. Por eso lo incluimos en la presentación porque, o sea, la ordenanza Sí. indica que no puede ir ni tachado ni marcado con flúor, tiene que ir con la fecha correspondiente según el sistema informático de vacunas, con firma y sellos. Bien, gracias. No, por favor. Yo quiero hacer, Se me volvió a trancar y no sé estaba consultando Dina ahora. Sí. En realidad pasa mucho que el No, no sé qué no. se tiene o tiene que volver a venir, porque si vienen 4 o 5 niños, por ejemplo, que tienen de 11 años, que se habían dado de la de los 5 y tiene ese vencimiento de los 11 años, no, el sistema no sustituye. Entonces, cuando el documento sale con el vencimiento de los 11 años y tú le estás aplicando ahí, ¿cómo hacemos para entregarle algo al usuario correctamente si no lo podemos arreglar en el momento? Es que en esos casos particulares no se lo podemos entregar en el momento. Tenemos que solicitar la corrección porque no es algo que se pueda cambiar mediante el sistema informático o que ustedes lo puedan realizar. En los casos de cambios de vencimiento que son posteriores a la fecha de administración, sí o sí lo tienen que derivar al departamento de inmunizaciones porque no hay una Claro, pero opción en realidad que les son podamos cosas dar. que cuando uno, claro, la cuestión es que cuando uno trabaja, por ejemplo, yo lo que más hago en la diaria es la vacunación, digamos. Se presentan muchas cosas de esas todos los días que vos estás sola y tampoco podés estar continuamente llamando por teléfono para que te arregle esa situación, para que el usuario no tenga que volver, porque a veces es complicado que vengan en fecha a darse las vacunas, menos después vuelven a buscar el registro vacunal, porque la persona ya tiene que movilizarse 2 veces, por ejemplo. En campaña, la gente viene, eh, o sea, en el interior, viene de unos cuantos kilómetros, por ejemplo. Entonces, son cosas que como que en el día a día complican mucho la situación. Ese es mi planteamiento, ¿no? Sí, No, Claudia, no es tan fácil resolverlo en el día. También si quedó con algún vencimiento anterior, por ejemplo, por error, que también tenemos que mandar el mail para que lo corrijan. eh, por ejemplo, no sé, se le puso
cuando era más pequeño a la BCG, se le puso el vencimiento a los 2 meses, que en realidad no se tendría que haber puesto, va a aparecer ese error y nosotros no tenemos manera de solucionarlo en el momento. Sí, yo te entiendo, pero a día de hoy es el único recurso que tenemos disponible. También hay que tener en cuenta que nosotros como, digamos, como órgano rector, tenemos que administrar y poder llevar a cabo ese tipo de tareas, porque hay funcionalidades administrativas que no se le pueden dar a a todos los usuarios, porque eso Bien. da lugar a otros errores, errores que ustedes en el día a día, en su papel de vacunador no ven, pero nosotros sí que lo tenemos que corregir y da lugar a otros errores que no deben suceder. Entonces nosotros tenemos que administrar y tenemos que ser quienes centralicemos esos errores y somos quienes los tenemos que corregir. A día de hoy le damos la facilidad que obviamente no es siempre, porque al igual que ustedes hacemos disímiles tareas al mismo tiempo, ya que atendemos a todo un país, pero le damos la posibilidad que si es un trámite urgente, nos llaman por teléfono y lo hacemos el mayor tiempo posible dentro de nuestra disponibilidad, ¿no? Ya eso es algo que hacemos que generalmente teníamos que tener 48 horas para resolverlo. Claro, ahí. Y también, o sea, cuando se intentó solucionar un poco esta necesidad que sabemos que hay sobre los vencimientos, también por eso se le otorgó que los encargados puedan modificar vencimientos. O sea, Sí. en casos que tienen que entregarle el certificado, ya sea porque la persona tiene que presentarlo en el día o algo, o sea, tienen la opción de llamarnos a nosotros o se comunican con su encargado y alguno le vamos a poder modificar en el momento. O sea, al momento para esos casos, o sea, o nos llaman a nosotros o se comunican con su encargado. Bien. ¿Tá? Porque por sistema informático no tenemos una solución para presentarles. Sí, sí, es lo que digo, no, es lo que estamos haciendo ahora en realidad, pero sí se ve como lo pudiera hacer automáticamente y eso solucionaría, ¿no? Pero digo, de forma del que trabaja diariamente en eso, es un problema que se presenta. Muchas gracias. Bien, Claudia, te escuché un poco entrecortado, pero más o menos, o sea, queremos remarcar que es una necesidad que sabemos que existe, que la tenemos presente Perfecto. y en cuanto se pueda plantear o haya una posible solución, se lo vamos a estar comunicando. Perfecto. Era la idea visualizarlo para que, o transmitirlo, digamos. Bien, sí, sí, es una necesidad que sabemos que está presente y si en algún momento se puede solucionar, vamos a hacer lo necesario. Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. Ya listo. Bien, ¿tienen alguna otra duda, algún otro comentario que quieran presentar? Hola, Hola, sí, ¿qué tal? ¿cómo estás? De Trinidad, Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, Con decime. respecto a las compañeras de mesa de ayuda y en referencia a lo que dijeron del tema de las historias clínicas que aparece la vacunación de las personas para lo que somos la parte de FEPREMI en Geosalud, que es la historia clínica electrónica nuestra, sí aparecen en los CDA, ¿tá? Las últimas vacunas que tiene el usuario, pero no aparecen ni las dosis ni la fecha de vencimiento, simplemente aparece cuando se realizó. Entonces, por eso nosotros era que habíamos solicitado usuario y contraseña, por un tema de que, primero, los niños necesitamos saber si tienen las vacunas o no. Nosotros tenemos vacunatorio acá en Comeflo, ¿tá? Pero además en el nuevo carnet obstétrico y la historia SIP nos exige poner las vacunas y a su vez saber el vencimiento, o sea, la fecha en que se realizó la inmunización. No sé si me explico. Disculpen, ahí vuelvo, Patricia. Maribel de vuelta por acá. Es FEPREMI quien tiene que modificar su Geosalud para que te muestre las vacunas de la manera que te sean útiles para tu función. Es lo que acabamos de decir, o sea, cada prestador debe hacer
el cambio, entendemos que eso implica un costo, porque no es automático ni sin costo, para que se vean las vacunas de la manera que les sea más útiles. Capaz y le hicieron el cambio, pero solo lo hicieron de esta manera, muestran lo último. Pero eso no depende eso Claro, depende de cada prestador. creo que es un tema de interoperabilidad, me parece, entre el sistema de ustedes y el sistema No, de FEPREMI. tampoco. O sea, la interoperabilidad existe y no sería con SIP. Tiene que hacerlo con la historia clínica central. El tema es cómo implementaron la interoperabilidad en la interfaz gráfica visual para el usuario final. FEPREMI tiene que hacer el mantenimiento evolutivo Pero correspondiente para que se visualice no todo el en este historial caso, vacunal de cada paciente. discúlpame, pero en este caso no sería el usuario final, en este caso sería la parte, el usuario final me interpreto yo que debe ser la parte donde el usuario puede ver su historia clínica. No, Que no. en ese El caso, yo usuario estoy hablando final de consulta de médica. Geosalud sería un médico, porque yo paciente no debo poder entrar a mi GIS de mi prestador. Voy a la Pero consulta y nosotros, el médico la visualiza. tú tenés un usuario Google donde tú puedes acceder a tu historia clínica Ah, electrónica. Eso lo sí, puedes pero hacer. yo paciente estoy en mi consulta médica y no tengo por qué estar entrando con mi usuario GUI a mi historia clínica para mostrarle No, a no, mi médico que pero lo tengo enfrente. justamente, por eso te digo. O sea, tú podés ver tu historia clínica electrónica. Hay Sí, determinadas cosas que sí, eso, o sea, nada, eso es una cosa. Yo lo que me refiero es, los CDA y lo que es la parte de geosalud, te aparecen las vacunas, no es que no te aparezcan. El tema es que no te aparecen con el vencimiento, la fecha de la última dosis, ¿me entendés? vuelvo y Te aparece repito, toda esa información viaja a la historia clínica central. Es FEPREMI quien tiene que cambiar el cómo lo está mostrando, porque todo eso está en la historia clínica. Toda esa parte que estás hablando de interoperabilidad, ya interoperamos con la historia clínica central. La historia clínica central tiene cada vez que ustedes registran un acto vacunal en el sistema, esté bien o esté mal, por eso la importancia de que lo hagan lo mejor posible, o sea, sin errores, no quiero sonar fuerte, es porque cada vez que ustedes le dan declarar, ese acto viaja a la historia clínica central y queda ahí escrito y registrado. Después sí existe mecanismo para modificar el acto vacunal o eliminarlo y eso se le vuelve a comunicar. Pero la interoperabilidad existe. Los CDA se envían, las novedades se envían. Es cada prestador quien debe hacer su desarrollo adecuado a la necesidad de sus usuarios finales, que me refiero a los médicos o a las O sea que direcciones. tú me hablas de lo que hay que levantarlo desde el repositorio de salud pública, de ministerio. No, las historias de cada prestador deben interoperar con la historia clínica central, la que está en salud Sí, digital, por eso, en el Salud. repositorio central del ministerio. No es Lo del que es salud. ministerio, es de salud digital. Pero Exacto. bueno, eso es lo de menos. Sí, tienen que levantar, o sea, levantarlo y mostrarlo de la mejor manera para el usuario final, que sería el médico, que es quien Ujú. usa la historia clínica de cada prestador, que en el caso de FEPREMI sería Sí, sí, GeoSalud. hablándose médico o, bueno, o O el licenciado, director, etcétera, sí, o lo o que los sea, en base a los administrativos, no controles. sé, a los que le den acceso. Ujú. Eso Sí, lo sí, debería sí, definir todo a lo cada que prestador. te desafío, exacto. Exacto. Pero no es Ah, que la perfecto. información no esté, es cómo implementaron el mostrar la información, porque toda Perfecto. esa No, no, la información consulta mía está. fue más que nada por el tema también de que compañeras de mesa de ayuda dicen que en realidad los usuarios se le dan solamente a la parte de vacunadores, no con perfil administrativo, por eso. Y justamente para poder acceder a las vacunas de los usuarios, ya que queríamos saber cómo podríamos hacer, porque ya te digo, la información del CDA no es la que A realmente se ver, necesita. estás mezclando cosas. El CDA es un documento técnico clínico que utilizamos entre el Ministerio de Salud y la Historia Clínica Central para Sí, le tengo intercambiar claro, lo usamos información. diariamente, El lo sistema usamos. integral de vacunas tiene perfiles de consulta, sí, pero por definición que se ha mantenido por ahora, hasta ahora, solo se le da a quien determine la unidad de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública o la Dirección General de Salud. Por ahora no ha cambiado y se le da solo a ciertas personas que estén autorizadas, La por parte decirlo así. administrativa que figura en la página del ministerio, entonces no corre. No sé qué parte estás viendo de la página. Lo que sí te puedo decir que también está definido es que cada prestador de salud
debería, entendemos que implica un gasto, actualizar su historia clínica, llámese Geosalud, o el nombre que tenga del proveedor que se la haya vendido, FEPREMI es para Geosalud. que visualicen la información que Ujú. está ya en la historia clínica central y que la visualice de la manera que le sea de mayor utilidad a su usuario final, que sería el médico o quien el prestador determine que deba tener acceso. Ujú. Pero no pasa por darles acceso al sistema de vacuna, que es un sistema transaccional que ya de por sí está bastante No, eso está claro que son saturado dos de cosas totalmente usuarios, como distintas. para que Eso, les demos acceso por solucionar un problema que se debe solucionar de otra manera. no, no, eso, a ver, no es solucionar un problema, es un tema de exigencia del ministerio que después tenemos que informar nosotros. Es un tema de poder facilitar el acceso a la información para posterior registro, ¿me entendés? No es un tema digo, nada, que se nos ocurre. No, no, está clarísimo, pero el mecanismo del cómo ya está definido y acordado y establecido. Cada prestador de salud debe integrarse a la historia clínica central No y lo mostrar tenemos la a eso, por eso información te de la decía. manera que le sea más útil. Por eso te decía, nosotros ya lo tenemos. O sea, todo FEPREMI lo tiene. El Pero si tema me es que está diciendo que solo ves los últimos actos vacunales, significa que no lo exacto, es integraron lo que dije, de la mejor manera justamente, posible. es lo que te estoy diciendo. Se ve que hay algo, lo cual no se comunicó o no lo sé, que justamente, digo, tendríamos que preguntar en FEPREMI. Por eso, pero ahí te digo, no, eso ya no depende de nosotros, eso es de cada prestador. Nosotros enviamos la información a la historia clínica central. Ahí está todo el Mira, historial vacunal de todas las personas. discúlpame, Patricia, me termina de contestar el jefe de informática de la institución y me pone, el sistema es de ellos, es el único lugar donde se cargan los datos. Para ver Sí, el la sistema única de forma, vacunas ¿me puedes está escuchar? dentro del Ministerio de Salud Pública, sí. Si vos me escuchás, te agradezco. Para ver la evolución, la única forma es entrar al sistema o que sea interoperable. Nosotros no tenemos en ninguna institución y entiendo que no es interoperable. Nos contestó el informático de FEPREMI. Porque tienen que interoperar con la historia clínica central, no con el sistema de vacunas. Como hace, sí muestra las vacunas en la consulta pediátrica de todos sus pacientes niños, es porque interopera con la historia clínica central, no porque interopera con el sistema de vacunas. Está, perfecto. Entonces no tendremos los datos nunca. Bárbaro, muchas gracias. Tienen que interoperar con la historia clínica central. La historia de cada prestador de salud tiene que interoperar con la historia clínica central, la que está ubicada en Salud UI o Salud Digital. Si ACE lo pudo hacer, significa que se puede hacer. Bien, muchas gracias. Creo que no hay más dudas. Dejamos por finalizada la presentación. Muchas gracias a todos. Espero que les haya sido útil la presentación.